Hola, Dios les bendiga. Nuestra reflexión del día está basada en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11, donde Jesús nos dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús nos da una valiosa guía con 3 imperativos que son una exhortación a la oración. Pedid, buscad, llamad. Son diferentes formas de expresión que tienen secuencia. Pide, busca, llama. Se trata de una oración persistente, activa, que persevera y tiene promesa. Recibiréis, hallaréis y se os abrirá la puerta. Durante las exhortaciones del Sermón del Monte, Jesús se refiere a Dios como el Padre Celestial en 17 ocasiones. Es importante mencionar que todas estas bienaventuranzas que el Padre se complace en otorgar son para todo aquel que es su Hijo. Todas estas dádivas divinas son para el beneficio de todos aquellos que viven en obediencia al Padre. Si usted tiene plena certeza de ser un hijo o una hija de Dios, entonces puede descansar ejercitando su fe en oración, confiando enteramente en que la abundante gracia que fluye del Padre proveerá aquello que necesite. Oremos pidiendo sabiduría para saber pedir al Padre en obediencia de acuerdo a su voluntad. Oremos por todo aquel que aún no conoce al Señor, para que se sujete a Cristo y también sea partícipe del tesoro eterno que el Padre ha preparado para sus hijos. Oremos porque su nombre sea santificado aquí en la tierra y también en nosotros. Preparemos nuestro corazón en oración para recibir el mensaje que hemos preparado a continuación. Y al final, recuerda compartir este programa. Cristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, donde el creyente fiel con él ha de morar. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas
¿Quién no ha soñado alguna vez en encontrarse la lámpara de Aladino? Esa lámpara que al ser frotada salía un genio que con gratitud por ser liberado concedía los 3 deseos que Aladino le pidiese. ¿No has fantaseado con ello? ¿Cuántas listas de peticiones tendríamos? Unas más honestas, otras menos, algunas muy correctas, otras menos, pero que siempre responderían a los deseos y anhelos de nuestro corazón. Pero claro, la historia de la lámpara de Aladino es un cuento, y no nos encontramos con esta lámpara. Aunque en ocasiones fantaseamos y pensamos que si nos tocase la lotería sería algo muy similar. Y soñamos, fantaseamos, nos ilusionamos, pero despertamos con la misma realidad de siempre. Sueños, ilusiones. Cuando leemos estas palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en muchas ocasiones podemos llegar a percibir en ellas otra lámpara de Aladino. Pedid, pide a Dios lo que desees que Él te lo concederá. Pero al leer esto, pensando solamente en nuestros deseos y placeres, nos topamos con una realidad que va a denunciar la Escritura. Va a denunciar el apóstol Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y esto es lo que el Señor está diciéndonos aquí. Cuidado, esto no es un cheque en blanco, no es una lámpara de Aladino. Quizás lo primero que tenemos que entender cuando leemos estos versículos es ubicarlos dentro de su contexto para entender lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Ahí dentro del contexto del Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, Jesús está hablándonos de la necesidad de tomar decisiones sabias. Decisiones sabias para juzgar, también para no echar las perlas a los cerdos, para elegir el camino o la puerta que transitar, para encontrar el fundamento sobre el cual sostener la vida. Discernimiento y sabiduría para transitar por los caminos de la vida. Un discernimiento que en tantas ocasiones es necesario y nos cuesta encontrar. Y a veces, ¿cómo saber lo que conviene? ¿Cómo saber cuándo hablar y cómo saber cuándo callar? No sabemos. Por eso, en medio de todo este ambiente que habla del discernimiento y la sabiduría para la vida, el Señor Jesucristo mete estas palabras ahí. Y dice, pedid, buscad, llamad, y se os abrirá. La gran petición que debemos elevar a Dios dentro de este contexto y aquello que está en la mente del Señor en este capítulo 7 es que necesitamos sabiduría para la vida. Y a veces no la tenemos, pero pedid y se os dará. De nuevo el apóstol Santiago capítulo 1, versículo 5, recoge estas palabras y nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y la promesa, y le será dada. Esta fue la petición que realizó el joven Salomón. Al inicio de su reinado, Dios le formula las mismas palabras que el Señor Jesucristo está presentando en el Sermón del Monte. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Pide lo que quieras que yo te dé. Tú imagínate esa escena, que te encuentras en la situación del joven Salomón y Dios se te manifiesta en medio de un sueño y te dice, pide lo que desees. Muchos empezaríamos a frotarnos las manos, con tantos deseos que tenemos y tantas necesidades por cubrir. Sin embargo, el joven Salomón no se dejó guiar por sus deseos. Y sabes, no pidió salud. A veces nosotros pediríamos salud para nosotros o para personas que amamos. Y diríamos, Señor, prolonga su vida. No pidió riquezas o todos los grandes sueños que tenemos en nuestra mente. Ay, si yo tuviera dinero, ¿cuántas cosas se arreglarían? Tampoco pidió venganza de sus enemigos que se levantaban para intentar dañarle su trono. No pidió fama. No pidió logros humanos. Sin embargo, lo que pidió fue discernimiento y sabiduría. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9, encontramos las palabras del joven Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Salomón era consciente de una de las grandes realidades que deben formar parte de nuestro corazón al acercarnos a Dios en oración: nuestra incapacidad. Salomón era consciente de su incapacidad para la tarea y lo que necesitaba realmente. Lo que necesitaba era sabiduría. Por ello, al acercarnos a estas palabras del Señor, descubrimos algunas cosas muy importantes para nuestra vida. En primer lugar, descubrimos que debemos acercarnos delante de Dios de una forma continua. Las formas verbales utilizadas por el Señor sugieren la idea de continuidad. Seguid
pidiendo, seguid buscando, seguid llamando, de una forma constante. Este es el mensaje de toda la Escritura. De nuevo vemos las palabras del apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5:16, orad de forma continua, orad sin cesar. Este es el mensaje real. No podemos bajar la guardia en nuestra dependencia de Dios. No podemos pensar que nosotros solos podemos. No sirve ese popular dicho de acordarse de Dios cuando llega la tormenta. Ir a Dios cuando estamos pasando tiempos de necesidad. No, en todo tiempo, en toda circunstancia, cuando nos va bien y cuando nos va mal, cuando sufrimos y cuando estamos alegres, debemos buscar la comunión con Dios. De una forma continua debe ser nuestra relación con Dios. En segundo lugar, el Señor nos está enseñando que debemos acercarnos delante de Él con una creciente intensidad. A diferencia de la lámpara de Aladino, no es cuestión de pedir, no es cuestión de formular deseos. Los 3 verbos que está presentando aquí el Señor en forma imperativa se presentan como una secuencia de intensidad. Pedid, buscad, llamad. Buscar es algo más que pedir, porque buscar implica una acción y un compromiso personal, hacer nuestra parte, no quedarnos quietos, sino buscar eso que anhelamos. Llamar sugiere la idea de insistencia, de perseverancia, de volver una y otra vez hasta que recibimos respuesta. Es necesario que se manifieste la seriedad de nuestras peticiones y el interés en ver que se hagan realidad. No es un capricho, sino es una verdadera necesidad que está moviendo nuestro corazón. En tercer lugar, nos descubrimos que debemos acercarnos a Dios con humildad, con una actitud humilde. Los 3 verbos que se están presentando aquí, pedid, buscad, llamad, implican una conciencia de carencia personal, aquella misma carencia que sentía Salomón y por la cual pidió sabiduría a Dios. Es apremiante reconocer nuestra necesidad, nuestra incapacidad personal para suplir las necesidades que hay en nuestra vida. Por ello, con fe, reconocemos no solamente que Dios existe, sino que es poderoso para suplir todo aquello que falta en nuestras vidas, para suplir toda la sabiduría necesaria para nuestro andar diario, y buscamos no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que viene de Dios. Y en cuarto y último lugar, descubrimos que debemos acercarnos a Dios con coherencia, con una vida coherente. Nuestras peticiones a Dios deben ser respaldadas por nuestra manera de vivir. Es necio pedir sabiduría a Dios para malgastarle nuestros propios caprichos y deseos. Es absurdo pedir sabiduría a Dios si no estamos dispuestos a buscarla, si no estamos dispuestos a dedicar tiempo a leer y meditar su palabra. Pues es por medio de la palabra de Dios que tenemos el medio eficaz que generalmente Dios va a utilizar para revelarnos su voluntad. Es incongruente pedir a Dios sabiduría para la vida y no dedicar tiempo, atención y constancia para recibir la instrucción que Dios te está ofreciendo por medio del ministerio de la Iglesia, ministerio de predicación para edificación, esa predicación que forma parte de la guía de Dios para nuestro caminar. Pedir a Dios no debe ser nunca un sucedáneo de nuestro compromiso con Cristo, ni una excusa para la pereza. Hay una frase que realmente me llama mucho la atención. No debemos pedir sin buscar. No debemos pedir a Dios si no estamos dispuestos a buscar. Y buscamos la sabiduría que viene de Dios leyendo y meditando la palabra. No pidas sabiduría a Dios si no estás dispuesto a esforzarte en leer y meditar la palabra. Buscamos de la sabiduría de Dios cuando nos congregamos y aceptamos la exhortación que se nos ofrece dentro del pueblo de Dios. No podemos buscar la sabiduría intentando beber de cualquier otra fuente. Si realmente estamos pidiendo la revelación de Dios, Dios nos ha dado canales para hablarnos. Y tenemos que buscar esas fuentes y acudir a las fuentes que Dios nos ha dado. Y cuando estas actitudes se manifiestan en nuestra vida y buscamos a Dios, entonces llega la gran promesa. Y la gran promesa, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora, ¿para quién hay respuesta? Y permitidme solamente dos respuestas a esta pregunta. En primer lugar, hay respuesta para el que pide. Para el que pide. Puede parecer absurdo, pero vivimos en una sociedad donde en psicología se ha determinado que existe lo que se llama el factor Aladino. ¿Qué es esto del factor Aladino? Es decir, esa dificultad para pedir ayuda, para pedir auxilio. Es decir, no tenemos porque no pedimos.
hay algo en nosotros que en muchas ocasiones nos frena a la hora de pedir. A veces puede ser la ignorancia, puede ser el temor, el rechazo, puede ser una mala percepción de la realidad, puede ser el orgullo. Sentimientos que nos aíslan y nos hacen encerrarnos en nuestro ego, en nuestro mundo, creyéndonos autosuficientes, y nos aíslan de pedir ayuda. Y aunque Dios puede, y de hecho en ocasiones lo hace, dar respuesta antes de que la palabra esté en nuestra boca, por norma general, Dios responde al que con humildad reconoce su dependencia de Él y acude en oración. Primero, Dios responde al que le pide. Pero en segundo lugar, Dios responde al que le pide con fe. Afirmaba el apóstol Santiago cuando decía que pedid, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, continúa diciendo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de parte del Señor. La fe que reconoce a Dios, el Padre amante, que es ese Padre tan recordado en el Sermón del Monte, y que se complace como Padre y Padre amoroso en atender y dar respuesta a las necesidades de sus hijos. Ahora bien, estas palabras del Señor y estas promesas del Señor no son un cheque en blanco para nuestros caprichos, sino que con el contexto del Sermón del Monte son un recurso suficiente para aquellos que sienten que no pueden hacer frente a las necesidades del camino. Cuando estás escuchando y estamos leyendo el Sermón del Monte, muchas veces nos sentimos insuficientes. Y yo me veo a mí mismo y digo, yo no puedo vivir este ideal. Y en muchas ocasiones decimos, este es un ideal imposible para nosotros. Y el Señor dice, es posible. Es posible porque podéis pedir la ayuda, los recursos, y será dado todo lo que pidáis. Tenéis todo lo que necesitáis cuando queréis caminar este camino. Por eso, si quieres hacer frente a las demandas del camino, pide ayuda y te será dada. Si quieres comprometerte seriamente en recorrer el camino de Cristo, pide, busca, llama y tendrás la respuesta del cielo, que te capacitará para vencer y transitar la senda que Cristo ha abierto. No es un recurso para aquellos que quieren seguir caminando en sus propias sendas, que quieren seguir viviendo su propia vida. Si quieres seguir en tu propia vida, busca ayuda. Pero Dios te dice, si quieres seguir mi camino, pedid, se os dará, y tendrás las fuerzas y los recursos necesarios. Ahora, permíteme concluir con una última enseñanza de estos textos. Es una figura, la imagen de la figura paternal de Dios, muy céntrica en todo el Sermón del Monte, pero también vital aquí. El Dios que se compromete a atender nuestras peticiones y búsquedas, aquel que atiende a nuestra llamada, es un Padre amoroso que no nos dará cualquier cosa. Si le pides pan, no te va a dar una piedra. Y si le pides pescado, no te va a dar una serpiente. En ocasiones inconscientes pedimos muchas cosas que a la larga van a ser nocivas para nuestras vidas. El sabio, allí en Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9, expresa esta petición. Y dice el sabio, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dios no quiere engañarnos. Y por eso señala que nos atenderá y dará respuesta a nuestro clamor. Pero no nos concederá nada que pueda perjudicarnos. Por eso es necesario conocer la realidad del carácter de nuestro Dios. Como Padre amante, esto nos va a dar confianza a la hora de pedir. Porque vamos a saber que Él va a tratarnos conforme a lo que realmente necesitamos. Dios es mucho mejor que cualquier padre terrenal. Porque por muy buenos que sean los deseos que tenga un padre terrenal, no siempre acierta en lo que da a sus hijos. Sin embargo, Dios nunca falla. Un padre terrenal no siempre tiene los recursos materiales o espirituales para atender la necesidad de su hijo. Pero sin embargo, los recursos de Dios son ilimitados. Fíjate, hay unas palabras en estos pasajes que yo me pongo en el lugar de aquellos primeros oyentes y me sentiría ofendido. El Señor Jesús señala un aspecto tremendo. Dice, si vosotros siendo malos, fíjate qué acusación. Vosotros como padres, como hombres, como mujeres, sois malos. Literalmente está usando una palabra que significa que vosotros estáis
causando dolor y tristeza. Porque no podéis cubrir las necesidades, porque dejáis insatisfechos a vuestros hijos. Simplemente porque no hay nadie que sea perfecto, porque no hay nadie que sea justo. Y aún así, a pesar de ser malos y con todos los defectos, en situaciones normales, los padres suelen amar a sus hijos y procuran su bien. Sin embargo, en contraste con estos padres imperfectos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Cuánto más ese Padre que en amor y provisión se manifiesta siempre bueno, justo, santo. ¿Sabes? En nuestros tiempos estamos bombardeados por influencias que nos venden la imagen de un Dios severo, de un Dios siempre con la vara de castigo en la mano dispuesta para disciplinarnos. Nos creemos que solo Dios desea frustrar nuestros deseos, llenarnos de sufrimientos inútiles e injustificados, que Dios no nos entiende. Y a veces pienso que hemos terminado de ver a Dios como un adolescente ve a su padre, que no me comprende, que es injusto, que siempre busca lo mal para mí. El bombardeo de mentiras hace que nuestro entendimiento de Dios se enturbie y nos olvidamos de la gran realidad que toda la Biblia nos bombardea. Dios no busca nuestro mal, sino nuestro bien. Santiago, de nuevo, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjate, todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios. Sus planes para nosotros, dice el profeta Jeremías, son de bienestar, para darnos un futuro y una esperanza. Su voluntad, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, es buena, es agradable, es perfecta. Dios está dispuesto para concedernos todas aquellas cosas buenas que sirven para nuestro bienestar físico y espiritual. Nos da el Espíritu Santo, el Consolador, el Guía. Nos ha dado el don del Señor Jesucristo, 2 Corintios capítulo 9, 15. Y con Él, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32, todas las cosas, también las cosas materiales. Dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:3, todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Dios anhela proveer todo lo que nos falta. Y dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá. Y podemos contar con que Dios quiere suplir, proveer todo lo que necesitamos en la vida. Dice el Salmo 23, esos textos tan conocidos, ¿verdad? El Señor es mi pastor, y si Él es mi pastor, nada, absolutamente nada me faltará. Ahora, para entender esto no debemos olvidarnos también de las condiciones. Esta es la promesa, que Dios como Padre amante quiere hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? En primer lugar, las promesas de estos versículos son para aquellos que se comprometen a vivir como discípulos de Cristo. No es para todo el mundo, es para aquellos que quieren seguir el camino de Cristo. Si quieres seguir a Cristo, confía, Dios te va a proveer de todo lo que necesitas para el camino. Si quieres vivir en la obediencia al Padre Celestial, si quieres vivir siguiendo las pautas, pide, busca, llama y se te responderá. Y en segundo lugar, Dios va a dar respuesta a quien le pide, confiando en que de Dios viene nuestro socorro. Decía el salmista, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero nuestra disposición para vivir esta promesa depende en gran medida de la confianza que tengamos en Dios como un Padre que nos ama. ¿Realmente vemos a Dios como un Padre amoroso, preocupado por nosotros? ¿Sabes? En muchas ocasiones nos hemos creído ya los engaños de esta sociedad. Nos cuesta ver a Dios como el Padre amoroso y le vemos con severidad, distante, despreocupado, que no nos entiende. Pero en muchas ocasiones también nos cuesta tanto amarnos a nosotros mismos. Nos hemos creído las insinuaciones del enemigo y de estos tiempos que no sentimos que podamos ser aceptados por Dios. Ya no hay solución para mí. Ya no tengo remedio. Dios no puede amarme a mí, mira cómo soy. Y por ello, pendientes de nuestra miseria, nos cuesta entender que Dios pueda amarnos. Y nos olvidamos que mucho mayor que nuestra indignidad es el amor redentor de Dios. Mucho mayor que nuestra deuda es la gracia de Dios que nos rescata a pesar de nuestro pecado.
Mucho mayor que nuestra suciedad es el amor que nos recibe con los brazos abiertos cada vez que regresamos al Padre. Necesitamos entender que el amor de Dios hacia nosotros no depende de nosotros, sino, como dice el apóstol, es según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios nos ama porque ha decidido amarnos, no porque merezcamos su amor. Dios te ama no porque lo merezcas, sino porque Él desea amarte. Y Él te da su amor. ¿Sabes? Vivir la promesa de Dios no es cuestión de razonamientos, sentimientos o ilustraciones. Es cuestión de fe. ¿Creemos la palabra de Cristo? ¿Creemos la voz de Dios mostrándonos su amor eterno? ¿O seguiremos viviendo unas insinuaciones que desprecian ese amor? Es cuestión de fe. Vivir para Cristo y recibir su provisión, o caminar solo y sin recursos. ¿Qué eliges? Que Dios te ayude en este día, y que Dios me ayude, para ver mucho más allá de nuestras miserias, y ver al amor de nuestro Padre Celestial que dice: búscame y me hallaréis, pide y te contestaré, llámame y te abriré. No me quedaré fuera, no te dejaré aislado. Yo estoy pendiente de ti. Pero sobre todo, tómate en serio. Vivir para Cristo, buscar el discernimiento y la sabiduría que viene de lo alto. Y entonces pide y recibirás. Que Dios te ayude. No pidas sin buscar. Busca todo lo que viene de Dios. En la oración encuentro calma. En la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma. Hablar con Dios me da solaz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios yo necesito. Me da las ganas de vivir la vida en Él. Tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó
Vamos a terminar este tiempo haciendo uso de esta promesa del Señor. Vamos a pedirle su ayuda, su guía para enfrentar el camino. Yo te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, puedas inclinar tu cabeza, puedas hablar con Dios y decirle lo que necesitas. Pedirle esa sabiduría, ese entendimiento para hacer frente a las necesidades del camino. Pedirles ayuda para caminar constantemente en la vida. Y realmente su promesa es que cuando queremos, cuando deseamos caminar su senda, Él va a responder. Entonces que busquemos esa sabiduría y que con insistencia, de hoy en adelante estemos pidiendo, Señor, ayúdanos. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Sí, Señor, gracias. Gracias porque no nos dejas solos en este camino. Gracias porque entendemos que las demandas del Sermón del Monte son muy grandes y muy elevadas y somos tan torpes en tantos momentos, somos tan incapaces de hacer frente. Estamos llenos de cosas que causan dolor y tristeza, aunque no lo que quisiéramos. Pero Señor, también vemos esa promesa tuya que nos capacita, esa respuesta del cielo que nos dice que realmente hay recursos para nuestra vida. Gracias porque no nos dejas solos en este camino y nos ofreces tu ayuda. Y por eso queremos pedirte sabiduría para el camino. Queremos pedirte que nos des el ánimo, la disposición para buscar esa sabiduría por medio de tu palabra, por medio de escuchar las predicaciones, por medio de todos los recursos que tú pones a nuestro alcance para escuchar tu voz. Queremos llamar constantemente y no cansarnos de buscar y constantemente acudir de nuevo a ti en búsqueda de sabiduría, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y si no vamos a ti, ¿a dónde iremos? Por eso, Padre Celestial, ayúdanos en tantas cosas que no somos suficientes. Llénanos de ti, llénanos de pasión por ti. Por eso dirígenos, acompáñanos, guíanos, y que sea realmente tú trabajando en cada uno de nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu. Acompáñanos en todo este tiempo que tenemos por delante y derrama de tu bendición en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti y te damos gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que el Señor te bendiga en este tiempo y recuerda, pida, busca, llama y Dios se compromete a responder. Que Dios te bendiga.